Ok, excelente. Bueno, bienvenidas a todas muchachas. Espero que todas se encuentren muy bien. Como siempre, muchísimas gracias a las que están presentes en el en vivo. Y bueno, espero que les vaya muy bien a aquellas que están viendo el video como tal. El día de hoy, muchachas, vamos a hablar de un tema bastante importante, de realmente un tema que quizás ya habíamos tocado un poquito en el pasado, que se trata de la asertividad. La asertividad está directamente relacionada con la comunicación asertiva. Vamos a ver de qué se trata. La asertividad, muchachas, se trata de un modelo de comunicación que implica reconocer y defender nuestros derechos mientras se respeta a los demás. Es una expresión equilibrada que evita la agresión o sumisión y es vital para la comunicación efectiva en la sociedad. Se trata la asertividad de un estilo de comunicación que nos permite expresar nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestros deseos y nuestras necesidades de una manera clara, honesta y respetuosa, de tal forma que no imponemos nuestros puntos de vista sobre los demás y no permitimos que los demás impongan sus puntos de vista sobre los nuestros. De igual manera, la asertividad se encuentra en un punto medio entre la pasividad y la agresividad. Cuando somos pasivos, tendemos a callar nuestras opiniones, tendemos a callar nuestras necesidades, permitiendo que otras personas tomen decisiones por nosotros, lo cual no debería ser. Ya somos que deberían tener el derecho de tener voz y voto sobre lo que queremos, sobre lo que necesitamos y sobre nuestros derechos como tal. Por otro lado, cuando somos agresivos, somos unas personas dominantes, desconsideradas, irrespetuosas e imponemos nuestra voluntad sobre la de los otros. Es en este caso en donde entra la asertividad, en donde la asertividad se trata nada más y nada menos que un equilibrio entre ser pasivo y ser agresivo. Eh, y nos permite defender nuestros puntos de vista mientras que respetamos los de los demás. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de la asertividad? Realmente los beneficios pueden ser muchos dependiendo de las personas y de las situaciones que vivan en su día a día, pero realmente los principales es que las personas pueden mejorar sus relaciones interpersonales. Pues gracias a la asertividad fomentamos un ambiente de respeto mutuo, fortaleciendo nuestras relaciones tanto en el hogar, así como en nuestros trabajos, que también es importante aplicar la asertividad en nuestros trabajos. Además de eso, la asertividad nos ayuda a reducir el estrés en nuestra vida y a aumentar el autoestima, es decir, el amor que nos tenemos a nosotros mismos. De igual manera, es importante mencionar que la asertividad también incluye la capacidad de manejar críticas. Nos va a ayudar a sentirnos menos, quizás al momento de tener una discusión con alguien más, al momento de quizás hablar con nuestros jefes o algo así por el estilo. La asertividad nos enseña de qué manera nosotros podemos comunicar el cómo nos sentimos, de tal manera que si alguna persona puede quizás tener la intención de ofendernos o reducirnos o disminuir nuestros derechos, nosotros vamos a tener la herramienta de comunicar realmente lo que nosotros necesitamos y lo que nosotras tenemos el derecho de. ¿Verdad? Entonces, la asertividad también nos brinda el escuchar afectivamente o activamente, considerar si la crítica es válida, nos va a dar ese juicio y nos va a dar la herramienta de responder de una manera calmada, reflexiva, respetuosa, en lugar de reaccionar de manera defensiva, agresiva, porque si cuando estamos hablando con una persona, la persona quizás no sabe expresarse bien y quizás lo único que hace es atacarnos en esa conversación. En el momento en el que nosotros contamos con la herramienta de la asertividad,
vamos a tomarnos las cosas menos a pecho, vamos a ofendernos menos con lo que dicen, porque ya tenemos una autoestima alta, ¿verdad? Ya sabemos lo que nosotras valemos, ya sabemos cuáles son nuestros derechos y nosotros sabemos que tenemos el derecho de comunicarnos y que no tenemos por qué quizás, lidiar con este tipo de personas. Entonces, cuando somos asertivos, vamos a tener la herramienta de poder comunicarle a esa persona que lo que está haciendo no nos parece bien, que lo que nos está comunicando no nos parece justo. Vamos a encontrar las palabras correctas para poder comunicar qué es lo que deseamos en esa conversación. Dando hincapié a que esto puede aplicarse tanto en nuestras vidas personales como en nuestras vidas laborales, y en ambos ámbitos tienen la misma importancia, ¿verdad? Entonces, continuando por acá, vamos a hablar acerca brevemente de las técnicas de asertividad. Son 5 en concreto, son como las que más engloban las diferentes técnicas que se pueden aplicar al día a día. La primera vendría siendo una comunicación clara y directa. Esto significa, o a lo que esto va, es que tenemos que evitar quizás hablar con rodeos, irnos por las ramas. Lo importante es ir directos al punto de una manera totalmente clara. ¿Ok? Pero, ok, parece que Mitzi está teniendo algunos problemas para ingresar. Vamos a ir continuando por acá. Luego por acá menciono el yo en lugar de tú. Al expresar cómo nos sentimos, en lugar de culpar a la otra persona por las cosas que han sucedido o por las cosas que sentimos en ese momento, se reduce la probabilidad de que la otra persona se ponga a la defensiva y que el conflicto o el problema que ya tenemos pues emerja o se desarrolla de una manera más agresiva o de una manera menos respetuosa, ¿verdad? Entonces, siempre es importante tener como ese tipo de técnicas al momento de hablar con una persona. Como les mencioné al principio, no culpar a la otra persona, quizás tampoco hacerse la víctima al momento de hablar, sino mantener las cosas claras y ser totalmente como justas al momento de hablar, ¿verdad? Por otro lado está el lenguaje corporal congruente. Previamente yo les había mandado a ustedes un video acerca de la comunicación asertiva que hablaba muy bien acerca de cuáles eran los distintos tipos de expresión corporal. Entonces, es importante que al momento en el que nosotros comuniquemos nuestras necesidades, tengamos un lenguaje corporal congruente con lo que nosotros estamos hablando. Es decir, mantener contacto visual, mantener una postura abierta, evitar cruzar los brazos, de igual manera hablar con un tono de voz claro, de igual manera utilizar las mejores palabras que yo pueda encontrar en mi léxico para comunicarme de la mejor forma, evitando malentendidos, ¿verdad? Porque sobre todo cuando tenemos conflictos o discusiones con una persona, cuando quizás no sabemos expresar o quizás no sabemos qué palabras utilizar, quizás la otra persona puede frustrarse o puede cansarse de lo que nosotros estamos diciendo si es una persona que quizás tampoco tiene comunicación asertiva. Entonces es importante siempre tener eso presente al momento en el que nos comunicamos con alguien más. Por otro lado, está el aprender a decir no. Desde el comienzo he planteado que es importante ponerse límites tanto en nuestra vida personal como en nuestros trabajos. Aprender a no sobrecargarse con cosas que quizás ni siquiera son mi responsabilidad solamente por dar una buena cara o el estar pensando en qué es lo que otras personas puedan pensar de mí si no lo hago. Realmente recuerden siempre que la única persona que sufre las consecuencias de las acciones que yo hago soy yo misma. Entonces, realmente yo soy responsable de lo que hago y es importante poner límites cuando ya no me siento bien al momento de hacer diferentes cosas. Tanto límites físicos de acciones o tareas, así como límites emocionales. ¿Okay? Y finalmente se encuentra la escucha activa.
Recordemos que en una conversación no hay una sola persona. Hay un receptor y también una persona que habla y se van turnando. Entonces, es importante que el momento de comunicarnos con una persona, pongamos en práctica la escucha activa. Se trata de prestar atención y algo que funciona muchísimo es hacer preguntas para asegurarnos de haber entendido el punto de vista de la otra persona, de tal manera que si no entendemos algo, en vez de ponernos a la defensiva o en vez de discutir más o en vez de quizás empezar a tener pensamientos intrusivos sobre lo que la persona pudo haber dicho, a lo que pudo haberse referido, preguntar directamente. ¿Qué es lo que realmente querías decir con esto? ¿Qué es lo que realmente querías comunicarme con esto? ¿A qué te refieres exactamente con esto? Dame un ejemplo de esto porque no lo entiendo. Recordemos que al momento de tener una comunicación es importante ser vulnerable, es importante mostrar que quizás no siempre vamos a entender las cosas, porque así somos los seres humanos, no somos perfectos. Quizás a algunas personas les da miedo preguntar, les da cosa como quizás piensan, ay, es que van a pensar que yo no entiendo, van a pensar que yo no escucho, sino que simplemente pues es algo que sucede, ¿verdad? Hay veces que quizás nos distraemos cuando estamos hablando con otra persona. Entonces es importante que en vez de por no haber preguntado surja algún otro inconveniente a futuro, es importante tener las cosas claras y ser vulnerable para poder cumplir con eso. Permítanme un momento, disculpen. Antes de finalizar, quería mencionar que la asertividad es una habilidad que se desarrolla con práctica y mucha paciencia, al igual que la autoestima, al igual que el empoderamiento, al igual que el autocuidado. Entonces, es importante que al momento en el que nos estemos enfrentando en una situación en donde necesitamos ser asertivos, reflexionemos sobre esa situación. Consideremos cómo podríamos haber actuado de manera más asertiva y utilizar esas experiencias que hemos tenido en el pasado, quizás esas discusiones o esas veces en las que no hablamos por miedo o por pena o por temor, lo veamos más como un aprendizaje en vez de criticarnos. Recordemos que siempre es importante ver las cosas que nos salieron mal como un aprendizaje. Recuerden, de los errores se aprende y eso siempre tiene que aplicarse en nuestras vidas y es algo que podemos aplicar para la próxima vez. Siempre van a haber nuevas oportunidades. Además de que la asertividad siempre nos va a ayudar a respetar nuestros propios derechos y además los derechos de los demás. Además de que contribuye a nuestro bienestar general, como vieron, contribuye a nuestra salud mental y a nuestra salud física. Y bueno, reiterando que requiere bastante práctica y requiere bastante dedicación. No es algo que me va a surgir de la noche a la mañana, el hablar de la mejor manera o no tomarme las cosas a pecho. Siempre es importante en esos casos en donde quizás todavía no he adquirido bien las herramientas para comunicarme, respirar profundamente, hacer una detención del pensamiento, poner en práctica todas estas técnicas de autocontrol que hemos visto en los talleres previos. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso finalizamos el día de hoy. Realmente era un tema bastante importante del cual quería hablar días previos, porque es algo que siempre nos rodea, ¿verdad? Es algo que todos los días, todo el día enfrentamos con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros jefes o con nuestros compañeros de trabajo, ¿ok? Entonces, bueno, antes de finalizar, no sé si tienen alguna pregunta, no sé si quieren aportar algo o algo así por el estilo. Habrán personas que se van a molestar, ¿verdad? Correcto. Cuando nosotros vamos a tratar de hacer valer nuestros derechos, supongamos, pongámosle así, ¿verdad? De que nuestra voz y nuestra opinión sea de una manera aceptada, porque en este mundo nadie piensa igual, y bendito Dios porque nadie piensa igual, si no, no avanzara la tecnología.
Pero sí es importante, como dice la clase, hacernos valer nuestros derechos, hacernos valer nuestra voz, pero con respeto. Es correcto, es O sea, correcto. cuesta mucho, pero no es imposible. Exacto, exacto, Marjorie. Sí, como les menciono, todo esto se trata de práctica y mucho esfuerzo. Se trata de un esfuerzo por parte de uno. Y como dice la compañera, sí va a ser difícil quizás con algunas personas, sobre todo si es una nueva actitud con respecto a nosotras, ¿verdad? Quizás hay personas que están acostumbradas a que nosotros siempre le digamos que sí, quizás hay personas que están acostumbradas a que nos gritan, nos faltan el respeto y nosotras nos quedamos calladas. Entonces, la primera vez que ellos vean que nosotros actuamos de una manera totalmente independiente y de una manera empoderada, esas personas quizás no se lo vayan a tomar a bien. Y pues mal por ellos, porque realmente somos nosotras las que estamos defendiendo nuestra capacidad de ser individuales, nuestra capacidad de ser respetadas, nuestra capacidad de ser validadas, ¿verdad? Entonces es importante que eso lo tomen en cuenta realmente. Fue importante mencionarlo, Marjorie, porque va a ser parte de nuestras realidades en el momento en el que lo vayamos a poner en práctica. Entonces, cuando lo vayan a poner en práctica, y quizás la persona no responda de la mejor forma o inclusive la persona se frustra o no entiende qué es lo que estamos haciendo. Lo importante para nosotras es mantener la calma, recordar respirar y tratar de comunicarse lo mejor posible. Si ves que la persona no puede comunicarse, si ves que la persona está muy ofuscada, si la persona está muy molesta, si la persona realmente ni siquiera puede controlar sus propias emociones, lo mejor en esa situación es aplazar esa discusión, es dar un momento, colocar una pausa en ese momento, esperar a que la persona se tranquilice, que también me va a dar tiempo a mí de tranquilizarme al ver todo ese conflicto y una vez que esa persona esté totalmente tranquilizada y esté totalmente en sus cabales, esa misma persona va a tener la posibilidad de reflexionar y al darse cuenta de que está hablando con una persona que tiene comunicación asertiva, también va a intentar hacerlo, ¿verdad? También va a intentar poner eso en práctica. Realmente los va a motivar a ser unas mejores personas porque ven que pues que es posible ser respetuoso y validar sus derechos. Entonces, bueno, esto sería todo por hoy. Permítanme terminar la grabación para mencionarles